Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a interesar mucho. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin, un actor turco que para muchos de nosotros es un auténtico ícono. No solo por su talento interpretativo y su físico que conste, sino también por la forma en que se proyecta, su profesionalismo y sobre todo, la discreción que suele mantener sobre su vida personal. Esa cualidad en particular, esa barrera de misterio, es la que ha alimentado la curiosidad de sus fans y la que nos impulsa a indagar un poco más en su vida. Pero como dice el dicho, siempre hay una verdad detrás de la puerta, y hoy vamos a desvelar, al menos un poco, esa verdad. Vamos a hablar de En quién confía Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de Kerem, y a todos nos interesa saber qué hay detrás de esa fachada de galán. ¿Quiénes son las personas que realmente importan en su vida? ¿En quiénes deposita su confianza? ¿Quiénes son sus pilares? Vamos a explorar eso en detalle. Pero antes de que empecemos y para que no se me olviden, quiero hacer un pequeño recordatorio: si todavía no están suscritos al canal, por favor, háganlo. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Así que suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse nada y así siempre estarán al tanto de las últimas novedades. Ya, suscríbanse. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin. Kerem Bürsin es un actor muy popular, no solo en Turquía, su país natal, sino también en Latinoamérica, España, y en muchas otras partes del mundo. Su carisma y talento lo han convertido en un rostro reconocible y admirado a nivel global. Su papel en series como Love is in the Air lo catapultó a la fama internacional, y desde entonces, no ha dejado de cosechar éxitos. Su presencia en la pantalla, tanto en televisión como en cine, ha sido constante, demostrando su versatilidad y capacidad para conectar con el público. Pero más allá de su éxito profesional, hay algo que siempre ha llamado la atención: su discreción sobre su vida personal. Kerem es una persona que valora mucho su privacidad, y no es de los que airean sus asuntos en redes sociales o en entrevistas. Si bien es activo en redes, sus publicaciones suelen ser más profesionales, promocionando sus proyectos o compartiendo mensajes relacionados con causas sociales que le interesan. No es común verlo compartiendo detalles íntimos de su vida cotidiana, lo que lo diferencia de otras celebridades que suelen ser más abiertas en este aspecto. Esta actitud, por supuesto, ha alimentado la curiosidad de sus fans, y es comprensible que queramos saber más sobre la persona que está detrás del personaje. Entonces, ¿en quién confía Kerem Bürsin? Bueno, es difícil saberlo con certeza, ya que él mismo es muy reservado. Sin embargo, a través de entrevistas, publicaciones en redes sociales, gestos y observaciones de su comportamiento, podemos deducir algunas cosas y construir una imagen más completa de su círculo de confianza. En primer lugar, es evidente que Kerem Bürsin valora mucho a su familia. En varias ocasiones ha hablado sobre la importancia de su madre y su padre, y de cómo lo han apoyado a lo largo de su carrera. Su familia parece ser el ancla que lo mantiene firme en un mundo tan volátil como el de la actuación. Se sabe que tiene una relación muy cercana con su madre, Idem Bürsin, a quien menciona con frecuencia y de quien parece recibir mucho apoyo y consejo. La relación con sus padres es algo que él mismo ha destacado como fundamental en su vida, y eso, sin duda, habla de una confianza profunda y duradera. Idem Bürsin ha sido una figura constante en su vida, acompañándolo en eventos importantes y demostrando un apoyo incondicional. La presencia de su madre en su vida es un reflejo de la importancia que le da a los lazos familiares. En cuanto a su padre, es menos habitual verlo en la esfera pública, pero Kerem siempre ha reconocido su influencia y apoyo. Los valores que le inculcaron sus padres, como la perseverancia, el trabajo duro y la honestidad, se reflejan en su forma de ser y en la manera en que afronta su carrera profesional. La familia es sin duda un pilar fundamental en su vida. Otro aspecto importante en la vida de Kerem es su círculo de amigos. Aunque no suele hablar mucho de ellos en público, se sabe que tiene amigos cercanos a quienes considera como familia. Son personas que lo conocen desde hace mucho tiempo, que han estado a su lado en los buenos y en los malos momentos, y que le brindan un apoyo incondicional. Estos amigos son, probablemente, un refugio, un espacio donde puede ser él mismo sin las presiones de la fama.
Son personas que conocen su verdadero más allá de la imagen pública. La lealtad y la amistad son valores muy importantes para él, y se refleja en la manera en que se relaciona con su círculo íntimo. Estos amigos, aunque no siempre estén presentes en la esfera mediática, son una parte esencial de su equilibrio emocional. Le ofrecen compañía, diversión y, sobre todo, un hombro donde apoyarse en los momentos difíciles. En un mundo tan competitivo y exigente como el de la actuación, contar con un grupo de amigos de confianza es un tesoro invaluable. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar sus relaciones sentimentales. Kerem ha tenido algunas relaciones públicas, y aunque ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida amorosa, es innegable que sus parejas han tenido un papel importante en su vida. La relación más mediática que ha tenido, y que todavía resuena en el imaginario colectivo, fue con Hande Erçel, su compañera de reparto en Love is in the Air. La química entre Kerem y Hande fue innegable, traspasando la pantalla y generando una conexión muy fuerte entre ellos. Aunque la relación llegó a su fin, muchos creen que la conexión entre ambos fue genuina y significativa. La confianza que se desarrolla entre dos personas que comparten tanto tiempo y experiencias en un proyecto como ese es innegable. Pasaron largas horas juntos en el set, compartieron alegrías, frustraciones y lograron crear una conexión especial. Esta relación, aunque breve, dejó una huella en sus vidas y en el corazón de sus seguidores. La confianza que se deposita en una pareja, en la intimidad y en la cotidianidad, es un aspecto importante en la vida de cualquier persona, y en el caso de Kerem, seguramente fue una experiencia significativa. Es importante recordar que aunque la relación con Hande fue la más conocida, Kerem ha tenido otras relaciones sentimentales, aunque menos públicas. Estas relaciones, sin duda, también han contribuido a su desarrollo personal y han fortalecido su capacidad de confiar en los demás. El amor y las relaciones sentimentales son una parte esencial de la experiencia humana, y Kerem, como cualquier persona, ha experimentado el amor y la intimidad. También es crucial destacar la importancia de su equipo de trabajo. Los actores, por lo general, dependen mucho de su equipo, su manager, su agente, sus publicistas, etc. Son personas que lo representan, lo aconsejan y lo apoyan en su carrera profesional. Kerem, como cualquier actor exitoso, seguramente confía en su equipo para tomar decisiones importantes y para proteger su imagen pública. Este equipo es el encargado de gestionar su carrera, de buscar proyectos, de negociar contratos, de cuidar su imagen en los medios y en las redes sociales. La confianza en su equipo es fundamental para su éxito profesional. Un buen equipo de trabajo es un soporte indispensable para cualquier actor. Le brindan asesoramiento, apoyo y protección, permitiéndole enfocarse en su trabajo creativo. Kerem seguramente valora la lealtad, la profesionalidad y la experiencia de su equipo. La confianza en su equipo le permite tomar decisiones importantes con seguridad y proteger su carrera. Además de todo esto, hay algo que me gustaría destacar: la confianza que Kerem Bürsin parece tener en sí mismo. A lo largo de su carrera ha demostrado ser un actor con mucha seguridad en sí mismo, con un gran profesionalismo y con una gran dedicación a su trabajo. Esto es algo que se puede ver en la forma en que interpreta sus personajes, en la forma en que se expresa en las entrevistas y en la forma en que se relaciona con sus compañeros de trabajo. La confianza en sí mismo es un pilar fundamental en cualquier persona, y en el caso de Kerem, es algo que le ha permitido alcanzar el éxito y mantener una actitud positiva ante los desafíos. La seguridad en sí mismo se manifiesta en su capacidad para asumir riesgos, para experimentar con diferentes roles y para enfrentar las críticas. Se nota en su trabajo, en su mirada, en su forma de expresarse. La confianza en sí mismo es un activo invaluable, que le permite afrontar cualquier reto con determinación y perseverancia. Esta confianza no es sinónimo de arrogancia, sino de una profunda convicción en sus habilidades y en su capacidad para superarse. Kerem Bürsin ha demostrado ser un actor talentoso, versátil y profesional, y la confianza en sí mismo es un elemento clave en su éxito. Esta confianza le permite tomar decisiones audaces, afrontar los desafíos con valentía y mantener una actitud positiva ante los obstáculos. En resumen, ¿en quién confía Kerem Bürsin? En su familia, especialmente en sus padres, en sus amigos cercanos, en su equipo de trabajo y, por supuesto, en sí mismo. Son las personas que lo apoyan, lo aconsejan, lo cuidan y le brindan el amor y la estabilidad que necesita para ser la persona que es. La confianza se manifiesta en diferentes formas, desde el apoyo incondicional de su familia hasta la lealtad de sus amigos y el asesoramiento de su equipo de
Trabajo. Y es que al final, todos necesitamos un círculo de confianza. Un lugar seguro donde podemos ser nosotros mismos, donde nos sentimos amados y aceptados, y donde podemos enfrentar los retos de la vida con seguridad y tranquilidad. El círculo de confianza de Kerem Bürsin es un reflejo de su personalidad, discreto, leal, profesional y comprometido. La confianza es un valor esencial en la vida de cualquier persona, y en el caso de Kerem Bürsin, se manifiesta en sus relaciones personales, profesionales y sobre todo en su relación consigo mismo. La confianza es el cimiento sobre el que se construye una vida plena y exitosa. Y ahora, para no extendernos más, vamos a la conclusión de este vídeo. Hemos explorado un poco más de cerca el mundo de Kerem Bürsin y hemos intentado desentrañar en quién confía este talentoso actor turco. Hemos visto que la confianza es un valor muy importante para él, y que la deposita en las personas que lo rodean, su familia, sus amigos, su equipo de trabajo y sobre todo en sí mismo. Hemos analizado su relación con sus padres, su círculo de amigos, sus parejas sentimentales y su equipo de trabajo, y hemos destacado la importancia de la confianza en sí mismo como un factor clave en su éxito y en su bienestar personal. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? ¿Qué otras facetas de su vida les gustaría explorar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre mis vídeos. Y por supuesto, antes de irnos, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Suscribirse es la mejor forma de apoyar mi trabajo y no perderse ninguna de mis futuras producciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.